Muy buenos días a todos ustedes, a todos vosotros. De nuevo nos encontramos en esta agradable tertulia de estos desayunos mañaneros. Me siento muy satisfecha y feliz de presentar a José Manuel López. Nos hemos conocido hace poco tiempo, pero el tiempo que llevamos conociéndonos directamente está siendo muy fructífero. Yo creo que ambos dos nos gustamos, cosa que es importante en las relaciones personales, ¿no? Bueno, a mí me parece importante cuando empiezo a explicar, lo he explicado a amigos comunes que me comentan, ¿y quién es José Manuel? Pues a mí me parece importante explicar algo de su currículum, porque aunque estoy convencida que la mayor parte de vosotros o ustedes, como queráis que nos tratemos o como quieran que nos tratemos, lo saben. A mí me parece importante decirles que efectivamente José Manuel, que creo que está próximo a cumplir esa edad tan emblemática que son los 50 años, en la que a mí me parece extraordinariamente joven, lo comprenden por qué, pero bueno, pues se licenció como ingeniero agrónomo, es decir, nosotros tenemos aquí a un profesional que está ahora mismo en la política, que es el portavoz del Partido Podemos en la Asamblea de Madrid, pero que a mí me gusta empezar diciendo que se trata efectivamente de un ingeniero agrónomo que después también fue diplomado por la Universidad de Valencia en la ordenación del territorio y en el medio ambiente. Y que desde ese mismo momento, toda su trayectoria profesional, que ha pasado fundamentalmente por la cooperación social, todo su enfoque ha sido un enfoque social. En algún momento he leído algún extracto de su currículum que le presentaba como activista social. Me parece interesante, aunque sea muy rápido, profundizar en esa primera expresión que ha llegado a nuestros medios y a nuestro conocimiento cultural general y que seguramente hemos reflexionado poco sobre lo que quiere decir el activismo social. Yo creo que yo no definiría a José Manuel como un activista social. Le defendería como un profesional social. Creo que es importante hacer esos matices para precisamente enriquecer el concepto de la preocupación social. Cuando uno dedica su profesión a un resultado social, está teniendo una incidencia, está abriendo un camino nuevo en el que todavía, desde el punto de vista académico, no lo hemos reformulado como tal. A mí cada vez me parece más interesante que la universidad se nutra de los conocimientos, las enseñanzas, los currículum que aúne lo profesional, lo académico, lo técnico con lo social. Y quizá les pueda sorprender, pero yo creo que Mohamed Yunus, desde el momento que él creó las empresas sociales, que ya tienen cátedra en muchísimas universidades, empezó a abrir ese camino, el camino de las profesiones que tienen fundamentalmente un interés social. Ahí es como yo veo a José Manuel. En esa medida me parece que ese enfoque es lo que ha hecho que en todos sus diversos desempeños ha primado el resultado social. Creo que es enriquecedor porque en este mundo en el que un objetivo esencial para todos, y yo diría que hay que aceptar con generosidad que desde las distintas sintonías ideológicas se comparte, es esencial el dar pasos hacia conseguir una mayor igualdad. No solo por justicia, porque todos somos conscientes de que hoy día tenemos una Carta de Derechos Humanos y tenemos sobre todo ya unos valores culturales que nos hacen que todas las personas de bien tenemos que defender que todas las personas deben tener las mismas posibilidades de desarrollo y de oportunidad. Y en ese sentido creo que el lograr la igualdad puede ser uno de los objetivos más amplios que la sociedad está dispuesta a defender. Lo que ocurre es que hay que buscar cómo se consiguen esos objetivos, cómo se consigue de verdad avanzar en la igualdad. Y yo creo que es muy interesante esa trayectoria, que es, yo creo, la trayectoria que el currículum profesional de José Manuel nos indica, que es abrir ese camino nuevo del conocimiento profesional, del conocimiento universitario, la cualificación específica, la enfocamos a lo social.
Yo creo que tenemos en nuestro Madrid, además, unos antecedentes muy bellos en ese sentido. Y no puedo por menos de contarles que antes de venir aquí releía una documentación que he pedido para hacer un artículo en lo que tenía delante los estatutos de la primera constructora que se estableció en Madrid exactamente el día 19 de mayo de 1875 para hacer viviendas para obreros. Y en esa constructora, que impulsó, entre otras personas, doña Concepción Arenal, se dice muy claramente que el objetivo de esta constructora no es ganar dinero, que el objetivo no es que las personas que construyan las viviendas tengan una retribución y que las personas que van a aportar los correspondientes emolumentos no van a tener otra retribución que la retribución social. Bueno, ese es un camino nuevo, un camino que tiene su sede universitaria, su sede profesional y que yo creo que José Manuel ha representado en su trayectoria. Después yo creo que como un político nuevo, y yo así lo entiendo, no es tanto una persona que centra su actividad política en un hablar que emocione, en un hablar diligente, en una habilidad extrema, a veces para criticar lo de los otros, o en una habilidad también extrema para contestar muchas entrevistas sin decir nada. Desgraciadamente creo que se ha acuñado una idea de una manera de hacer política que se ha desempeñado entre esas habilidades, ¿no? Yo creo que José Manuel, que habla bien porque nos dice lo que quiere hacer. Él tiene proyectos claros que parten, yo creo, de su expertise, de haber sido gestor en lo social y de haber sido intelectual en lo social, de haber sido ingeniero en lo social. Y por eso cuando habla de sus proyectos, habla de lo que quiere hacer, pero también habla de lo que ha hecho. Este dato para mí es como un test de lo que me gustaría en lo que pudiéramos hablar de la nueva política, porque yo creo que política tiene que estar siempre relacionado con gestión de los intereses, las reclamaciones, las esperanzas, las ilusiones de la sociedad a la que debemos servir los que asumimos el tener esa función de la representación de los demás. Me gusta mucho, leyendo a Cappuccini, ya saben ustedes que fue ese maestro de lo que es el periodismo político en Polonia, que después se extendió a todo el mundo. Él, que fue un testigo presencial de procesos revolucionarios, procesos renovadores, procesos profundos de cambio, dijo en un determinado momento que el cambio, cuando realmente prende, cuando encuentra apoyo en las sociedades en las que se produce, es porque los ciudadanos, las personas, los hombres y mujeres ven que se resuelven sus problemas, se resuelven lo que les preocupa. Y por eso yo creo que José Manuel tiene ese perfil para mí de lo que debe ser el gestor político, que es el político. Para mí el político tiene que gestionar, tiene que hacer posible que esos deseos, esos intereses, repito, esas ilusiones que tenemos todos las haga posibles, ¿no? Y para eso pues es necesario que el político escuche, y que el político sepa transar, sepa conciliar, porque solamente si te importa por encima de todo lo que tú debas hacer para mejorar el nivel de vida de tus administrados, de tus representados, sabes que tienes que transar, que tienes que ceder, que tienes que escuchar, que no siempre tú tienes la verdad, que la verdad muchas veces se identifica con el acierto para resolver un problema concreto. Y el acierto muchas veces es una suma de la inteligencia de muchos, de la controversia. Y por eso yo creo que José Manuel tiene esa tercera nota que para mí es muy importante, que es una persona que sabe escuchar y sabe transar, ceder. ¿Por qué? Porque como os decía, tiene muchas cosas que hacer. Y nada más, os dejo con él, que os va a decir todo lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas en un lunes que está lloviendo, así que muchas gracias por venir. Gracias, Manuela. Siento que mi madre no haya escuchado todas estas cosas porque estaría contenta. Y gracias, Manuela, por haber abierto las puertas y las ventanas del Ayuntamiento de Madrid para que esta ciudad, que ya está cambiando, se parezca cada vez más a su gente, sea viva, diversa y acogedora. Gracias también al Foro Nueva Economía,
especial a José Luis Rodríguez por poder tener esta reunión aquí y todas las personas y entidades que hacen posible que hoy nos reunamos. Ha pasado exactamente un año desde la primera vez que participé en este foro, exactamente un año. En estos 12 meses algunas cosas han cambiado y mi percepción sobre ellas también. Vivimos tiempos acelerados, estamos en un contexto político y social complejo. El resultado electoral del 20 de diciembre ha supuesto el fin del bipartidismo. La sociedad española en su conjunto afronta una nueva etapa, con incertidumbres y con esperanzas, y todos tenemos que estar a la altura. Pese a la difícil aritmética parlamentaria, existe la posibilidad de que haya un gobierno de cambio y progresista. Nosotros lo hemos planteado desde el día siguiente a las elecciones. Desde entonces vamos poniendo encima de la mesa soluciones, vamos eliminando barreras y tendiendo puentes, como hemos hecho en alguna comunidad autónoma y en algunos municipios donde el cambio ha sido posible. Necesitamos un gobierno que frene con políticas concretas el desempleo masivo, la desigualdad económica y social, la desigualdad entre hombres y mujeres, la corrupción y las tensiones territoriales, pero un gobierno también que ponga en marcha una nueva etapa democrática en nuestro país, que genere los cambios estructurales que nos permita recuperar la política con mayúsculas. Seguramente no necesitamos nuevas elecciones, la gente ha expresado con nitidez en las urnas lo que quiere. Lo que necesitamos es altura de miras y escuchar la demanda de cambio. La sociedad española necesita respuestas, no podemos permitirnos el lujo de esperar nada más ante este desafío. En Europa también hay grandes desafíos. La idea de Europa como continente de principios y valores universales está en peligro por un proyecto económico fracasado ante el crecimiento de los partidos xenófobos y ante la terrible e inhumana situación de decenas de miles de refugiados que nos avergüenza. Por todo, necesitamos un gobierno en España que ayude a cambiar drásticamente el camino que ha emprendido la Unión Europea. Afortunadamente, desde hace meses, la esperanza se ha transformado en cambio y es un hecho en los parlamentos y en muchos municipios. En nuestra comunidad, las candidaturas municipales que se presentaron en las elecciones de mayo están en los gobiernos de 21 municipios. El 58% de ciudadanos y ciudadanos de esta región viven en un municipio donde la política se piensa y se hace de otra manera. Por tanto, la cuestión no es si hay cambio o no, porque el cambio es un hecho. Es un hecho palpable en la concepción de la vida pública y en las plazas donde la gente se ha empoderado ya de la política. La cuestión es hacia dónde va, quién lo gestiona y con qué velocidad. Desde el día que nacimos, nuestro objetivo ha sido poner las instituciones al servicio de la gente. Aquellos que nunca habíamos participado en la política institucional dimos un paso y hoy podemos decir, con humildad pero con orgullo, que algunas cosas están cambiando. Si me centro en la Asamblea de Madrid, puedo afirmar que hay un cambio patente. El debate, los acuerdos y el control al Gobierno han sustituido a los tics autoritarios de las mayorías absolutas. La dinámica interna de la Asamblea está pasando de lo que nos decían habitualmente, que es las cosas siempre se han hecho así y aquí es lo usual, a que cambien los horarios de los plenos para que se pueda informar, a que estemos trabajando en un reglamento que seguramente se va a poner en marcha en septiembre y a conseguir que todas las comisiones sean retransmitidas por streaming para que la gente las pueda ver. Queda mucho por hacer, pero un Parlamento del siglo XXI debe ser transparente, permeable y participativo. Hemos hecho que las puertas de la Asamblea estén más abiertas que nunca a la sociedad. Recogemos preguntas que hace la gente y las llevamos a los plenos. Y durante toda la semana recibimos a personas e instituciones que nos plantean sus demandas. Un trabajador de la Asamblea me decía, en los primeros 4 meses de esta legislatura ha pasado más gente por la Asamblea que en los 4 años de la legislatura anterior. Eso es un cambio. Hemos impulsado desde el inicio las comisiones de endeudamiento y de lucha contra la corrupción, que están siendo claves para entender la magnitud del expolio que hemos sufrido en el patrimonio público. Se han conseguido importantes logros. Por ejemplo, la paralización de la Ciudad de la Justicia, un despilfarro de 125 millones de euros, que de no haberse parado hubiera sido 1.000 millones más tirados a la basura. Con ese dinero se podría haber mejorado notablemente la justicia de nuestra región. Comisiones en las que hemos corroborado el alcance de lo ocurrido en Telemadrid, de la trama que hay alrededor del canal de Isabel II o de la venta irregular de 3.000 viviendas del IBIMA. Lo que hemos aprendido realmente cuál es la sistemática que se ha aplicado en esta región. La creación de nuevas comisiones se ha mostrado como un instrumento útil y debemos utilizarlos en el futuro. Pero desde el principio tuvimos claro que nuestra acción política no podía desarrollarse exclusivamente dentro
de la Asamblea y por eso hemos salido a preguntar a las urgencias, hemos salido a las residencias de personas mayores para entender lo que les pasaba cuando no se cumplía la normativa y sacamos la comisión de endeudamiento a ver la Ciudad de la Justicia, a ver aquel edificio vacío lleno de conejos, aunque se había desconejado varias veces, y que es un monumento al despilfarro en nuestra región. Pero hay un cambio más importante. Verán, en el último pleno se aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género que normaliza la vida de las personas transexuales y se derogó la Ley de Viviendas Rurales, la llamada Ley Virus. Son las dos primeras leyes que salen adelante en contra del criterio del Gobierno y apoyada por todos los grupos de la oposición. Encima de la mesa están ahora la Ley contra la Pobreza Energética, la de Transparencia y la Rehabilitación de Viviendas, que también han pasado al proceso de tramitación con el Gobierno en contra. Todas estas leyes necesarias. El cambio fundamental es que la Asamblea vuelve a ser un poder legislativo, recupera el papel para el que fue creada. Si en los últimos 20 años la vida política pasaba en exclusiva por el Ejecutivo en la Casa de Correos de Sol, ahora hay un nuevo polo. Podemos decir con claridad que la democracia funciona hoy mejor en la Comunidad de Madrid. Este año también ha sido un año de aprendizaje. Las instituciones enseñan muchos. A mí me han enseñado mucho y he aprendido las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal. Mi primer aprendizaje ha sido confirmar que todas las personas estamos capacitadas para hacer política en las instituciones. La idea esa de que estaba reservado a una élite no es cierta. 27 diputados y diputadas con su bagaje profesional han demostrado que se puede hacer política de otra manera, con la ayuda de nuestro equipo técnico, con los círculos y tantas personas que han dedicado su tiempo, su energía y su saber, y escuchando se hace política con claridad y cercanía. El segundo aprendizaje es que no es cierto que no se pueda hacer nada porque no hay recursos, porque recursos hay, lo que no hay es voluntad política. En la tramitación de la ley del presupuesto nos permitió comprobar que el sistema de gasto no ha cambiado, es la misma estructura, los mismos proyectos sin retorno y el beneficio siempre para un grupo muy pequeño que siempre son los mismos. Pongo un ejemplo ilustrativo. Verán, en la Comunidad de Madrid se han hecho 4 carreteras con el sistema de peaje sombra. Una de ellos es la M45. Los 33 kilómetros que tiene la M45 costaron 487 millones de euros. Se ha puesto un sistema de pago a 30 años que va a hacer que paguemos por ellos 4 veces más. Si tomásemos el interés más alto del mercado en el año 2002, que cuando se empezaron a construir, y un 2% más de beneficio industrial del habitual, a día de hoy la M45 estaría pagada. Sin embargo, nos quedan 16 años por delante para pagar. Entre las 4 carreteras estas de las que hablo de peaje sombra son 58 kilómetros. A esos 58 kilómetros en el presupuesto de este año se dedican 110 millones de euros. A los 2.600 kilómetros de la red de la comunidad se dedican 60 millones. Exactamente esto, ¿a quién beneficia? ¿A quién ha hecho esta gestión? Este sistema de pago a 30 años es similar para los hospitales o para los juzgados y acabamos pagando 4 o 5 veces más de lo que valen. Es una gestión temeraria y un despilfarro que van a pagar las generaciones futuras, que van a llevar durante años una mochila que está solo llena de piedras. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presupuesto del 2016 y sobre todo estoy hablando del futuro. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que en nuestro país todos los años se pierden 48.000 millones de euros en sobrecostes y en contratación opaca. Por desgracia, los gobiernos del Partido Popular en Madrid, Valencia y Baleares han sido alumnos aventajados. Parte de estas contrataciones ahora mismo están en los tribunales. Y si hablamos de los gastos, también quiero hablar de los ingresos. Madrid tiene el sistema fiscal más injusto y regresivo de todo el país. Tenemos el tramo autonómico del IRPF más desigual y a eso hay que sumar las exenciones y bonificaciones en el impuesto de transmisiones y sucesiones y en el impuesto de patrimonio, que suponen una minoración del presupuesto para este año exactamente de 2.558 millones de euros. Madrid se está convirtiendo en un paraíso fiscal dentro de nuestro país. Miren, pongo otro ejemplo sobre esto. Mientras se bonifica a los pagos a los colegios privados y a los uniformes con 30 millones de euros, la partida para construir nuevos centros educativos es de 41. Con esos 41 millones no se cumplen las necesidades de la región. Así que en esa minoración, en esos 30 millones, está la ampliación del Colegio de Torrelodones, el Instituto del Pau 4 de Móstoles o del Ensanche de Vallecas y la partida que se quitó a las universidades durante la tramitación del presupuesto. Mala gestión, nula planificación y una lógica de despilfarro que al final dan unas cuentas
que no cuadran. La deuda se ha disparado hasta los 27.646 millones, 3.000 millones más que justo hace un año. Hay que recordar que hace 9 la deuda era de apenas 10.000, bueno, apenas por decir algo. Además, en el año 2015 el déficit ha pasado al 1,36, es decir, un 0,66 más de lo previsto. ¿Cómo es posible que con este endeudamiento y este déficit tengamos este sistema fiscal de regalos? Este fin de semana escuchaba a la consejera de Economía decir que el problema del déficit ha sido los tratamientos de la hepatitis C. Yo creo que hay que reflexionar un poco antes de decir estas cuestiones, porque si después de todos los recortes en sanidad y de este sistema fiscal, al final resulta que la culpa lo tienen los enfermos, realmente no sé qué estamos hablando. El señor Montoro ya ha adelantado a las comunidades autónomas y las ha señalado como las responsables del déficit y nos dice que va a hacer recortes. No hay que recortar en los servicios públicos, hay que recortar en los regalos fiscales. Es obvio que necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica. Hay que hablar con claridad, con seriedad y con criterios, pero tras esa necesidad no se puede esconder la injusta fiscalidad que tenemos en Madrid. Y quiero insistir en una idea, no estoy hablando de subir los impuestos, estoy hablando de pagarlos como los paga el resto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Porque hacer patria es pagar los impuestos. Pagar los impuestos es la unidad de España. Ser un paraíso fiscal, aunque sea un paraíso envuelto en una bandera, es el mejor camino para que este país se rompa. El Gobierno del Partido Popular quiere transmitirnos la percepción que el pasado despilfarro, corrupción y mala gestión ha quedado atrás. Sin embargo, las elecciones de mayo no han transformado el Partido Popular en otro partido. Cada uno es quien es, con sus creencias, con sus prácticas, las que ha acumulado a lo largo de la vida. Lo que nos estamos encontrando es lo siguiente, las mismas prioridades que la legislatura anterior. El Gobierno ha presentado el mismo proyecto de presupuestos que presentó el señor González y la señora Aguirre, un proyecto agotado que genera desigualdad, que ahoga lo público y que no salen las cuentas. Las mismas personas en los puestos de responsabilidad en las consejerías o en las empresas como Arpegio, como El Canal, como Telemadrid. La misma bancada, la misma forma de contratar y con las mismas empresas, algunas de las cuales están en los sumarios de las tramas, y la misma opacidad. Como sugerencia, intenten hacer un ejercicio de comprensión de la articulación financiera del canal de Isabel II. En el canal de Isabel II lo único transparente es el agua. 20 años de gestión no solo dejan como resultado una marca, sino toda una cultura. Han dejado una región en la que se han hecho enormes inversiones que no tienen retorno, incapaces de mejorar la competitividad o la articulación territorial, y no han creado las condiciones para un empleo de calidad. Una región donde se han privatizado parte importante de los servicios públicos, sobre todo la sanidad, donde no se ha hecho una estructuración territorial y se ha trabajado con los municipios siempre en función de su color político. Con una desigualdad creciente y estructural que ha roto entre el vínculo entre el crecimiento macro y la vida de las familias, porque mientras crece el Producto Interior Bruto de la región, también crece en paralelo el número de personas que están en riesgo de exclusión social. Y sobre todo, los gobiernos del Partido Popular han dejado una red clientelar de corrupción que ha marcado el gobierno. La señora Aguirre, el día que dimitió como presidenta de su partido, nos decía una cuestión que a mí me marcó. En mi partido no llueve sobre mojado, sino sobre una inundación. En la última reunión que participé con un grupo financiero que quería hacer inversiones productivas en Madrid, expresaban sus dudas sobre el tema de la corrupción. Los que quieren hacer inversiones productivas no quieren estar pagando sin saber a quién permanentemente. Porque no tener un modelo productivo claro o un modelo urbanístico no es el problema para los inversores productivos. El problema es la corrupción. La misma corrupción que lo que hace es atraer inversiones especulativas. Con la ocasión de la imputación, la investigación del formal ya del señor González, que se sumaba a la del señor Camps, a la del señor Matas, me preguntaban cuál era la diferencia en la gestión de gobiernos de Valencia, Baleares y Madrid. Sinceramente, la diferencia hoy por hoy es que en Madrid el Partido Popular sigue gobernando y en esas otras comunidades no. Y no deja de ser paradójico que un partido como Ciudadanos, que entre sus apuestas fundamentales está la regeneración de la política, está impidiendo que esta regeneración se produzca en nuestra región. Porque, insisto, no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente y que estamos hipotecando el futuro de la región y de su gente. Sí he de reconocer que en el Partido Popular de nuestra región se ha producido un cambio y es su estrategia de comunicación. Los titulares de prensa, la estética política y las buenas maneras
están rellenando una falta de proyecto y generando un espejismo comunicativo de lo que se llama el nuevo Partido Popular. Pero el nuevo Partido Popular son algunas caras nuevas, sin más brújula ni proyecto que el anterior Partido Popular. Me quedo con una definición que es el mismo Partido Popular de siempre con ganas renovadas. El problema es que el mal de la corrupción no se cura con ganas ni con códigos éticos, se cura con instituciones que tienen que estar a la altura. Y la falta de modelo no puede ser sustituido por las ganas de los que nos han traído hasta aquí. Decir que esta definición la hizo la presidenta Cifuentes, que entiendo que sabe lo que dice después de 25 años como diputada en las instituciones y 8 en la dirección de su partido. Afortunadamente hay otra forma de hacer las cosas. Se necesita un proyecto orientado para la mayoría social, que cuente con todos y que beneficie a todos, que debe ser obviamente dialogado y debatido, pero que ya es urgente. Me gustaría citar al menos 4 elementos claves en este proyecto. En primer lugar, Madrid requiere una regeneración democrática. La reforma de un estatuto. En esto parece que tenemos consenso. Lo que no sí tengo tan claro si hay consenso el porqué y en la orientación. La reforma debe ir a las necesidades y las demandas de los madrileños. Lo que se nos ha puesto encima de la mesa inicialmente parece más orientado a ganar escaños, lo que te han quitado las urnas, que es un poco lo que se hizo en Castilla-La Mancha mediante la propuesta de la señora Cospedal. Nosotros pensamos en un estatuto que incorpore derechos sociales, sanidad, educación, servicios públicos, el derecho al agua, la renta garantizada, más transparencia y mejor participación. Lo que es que los madrileños puedan decidir, el derecho a decidir sobre las cosas que les importan. Porque se está abriendo una tercera oleada de cambios en los estatutos autonómicos y Madrid debería liderarla, pero incorporando siempre la práctica de los derechos. Por otro lado, nuestra comunidad ocupa las últimas posiciones en los índices de transparencia y necesitamos un giro de 180 grados para hacer de las administraciones y las instituciones espacios accesibles a la ciudadanía y cuando se pone la lupa es mucho más difícil la corrupción y el fraude. Porque la transparencia no consiste en hacer una página web, se trata de entender el conjunto de los poderes democráticos. El Gobierno, el Parlamento, la justicia, es una forma nueva de gobernanza. Necesitamos una ley que permita saber qué se gasta, cómo se gasta y qué lo gasta y que pueda ser a un clic de un ratón. Sería suficiente con desagregar un nivel más el presupuesto actual para que esto cambiase. Les hablaba antes de la partida de los 41 millones de euros para centros educativos. En esa partida, aunque lo hemos preguntado varias veces, aunque hemos hecho enmiendas, no acabamos de saber qué centros educativos se van a construir. Es más, tenemos una percepción que hay más centros educativos solicitados que posibilidades reales. Bastaría desagregarlo para que cada ayuntamiento, cada AMPA pudiese seguir cuál es su centro educativo y luego pedir cuentas a la gestión del Gobierno. Eso no cuesta dinero y sería un salto cualitativo tremendo en nuestra región. En segundo lugar, necesitamos un plan de choque contra la desigualdad. Madrid empieza a situarse como una de las regiones más desiguales de Europa, tanto en términos sociales como en términos territoriales. La comunidad no puede mantener una herida que la parte en dos, el sureste y el noroeste, y que al final hace ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Una sociedad más igualitaria es una sociedad más democrática. Este plan de choque implica, como mínimo, generar una lógica de garantía de mínimo vital. Este mínimo tiene que tener 2 elementos. Por un lado está la renta. Al menos habría que empezar con 600 euros a las 105.000 familias que en este momento en nuestra región no están recibiendo nada. Pero hay un segundo elemento que también es necesario, que es el acceso a la sanidad, a la vivienda y a los insumos energéticos. Hablo de electricidad, de agua y de gas. Todos los madrileños y madrileñas deben tener garantizado el acceso a un mínimo que evite la enfermedad, el desahucio o la pobreza energética. Hace 5 meses tuvimos una reunión con expertos en temas sociales para hacer cuál era el cálculo de este mínimo vital. Más allá de lo cuantitativo, llegamos a la idea de que el mínimo vital es aquello que permite a las personas pensar y, por tanto, pensar en el futuro. Por debajo de eso, la gente se coloca en el modo de sobrevivir y no es lo que queremos para nuestros ciudadanos. Para esto necesitamos, además, garantizar unos servicios públicos de calidad e innovador. La innovación, hasta ahora, se ha pensado que es pasar lo público a lo privado, y no. La innovación no es eso, consiste en garantizar la igualdad de acceso, el modo de cercanía y poner a los servicios a cooperar y no a competir. Y esta garantía debe estar por ley. Igualmente es determinante acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en términos de contratación y de salarios. Nosotros seguimos mejorando y proponiendo la mejora de la ley contra la violencia de género. En tercer lugar, necesitamos un nuevo modelo productivo. La verdad es que oímos mucho hablar de esto
Y lo fundamental en este momento es definir los campos estratégicos en los que vamos a trabajar. Sin definir los campos, lo demás son parches. Nuestra apuesta es liderar la transición energética, una transición en la lógica de lo que está planteando la Unión Europea. Somos la región que más consume por habitante de todo nuestro país y solo producimos el 3%. El desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética se presentan como campos estratégicos y de futuro. Se debe impulsar la rehabilitación de edificios que permita a nuestro importante sector de la construcción reorientarse con tranquilidad. La apertura de energías renovables asociadas a edificación, la microeficiencia en viviendas y otros campos como el cambio en el sistema de tratamiento de residuos o la movilidad también son fundamentales y nos permitirían un proceso de reindustrialización en el este y en el sur de la región. Pero no debemos hacer una sola apuesta estratégica, hay que apostar además por el desarrollo rural y ambiental, la cultura, el turismo y el pequeño comercio. Solo a partir de un proyecto es cuando tiene sentido una estrategia de empleo para que la gente acabe consiguiendo un trabajo y no un diploma, y una estrategia que fomente una nueva estructura salarial para competir por arriba y no precarizar. Y también en esta lógica tiene sentido una estrategia de I+D+I, sabiendo a dónde la orientamos, que debe ser acompañada por las grandes empresas, por las pymes, por los autónomos y por la economía social y por las redes que ya tenemos en la comunidad y estructuras como el IFEMA y Mercamadrid. Y, por supuesto, por la universidad. Una verdadera economía y sociedad del conocimiento exige un cambio sustancial en la política educativa, en hacer de la ciencia y la investigación el motor del desarrollo, en impulsar la cultura como catalizador de una mejor democracia y una mejor sociedad. Mantenemos nuestra propuesta del Banco del Agua, a partir del canal de Isabel II, para financiar el cambio del modelo productivo. Al final se trata de poner el esfuerzo y los agentes sociales mirando a un propósito común. Por último, acabar con la desigualdad territorial es fundamental y es una urgencia que requiere la cooperación de los municipios. Este proyecto de futuro si es con los municipios. La cooperación entre la comunidad y los municipios no puede limitarse a obras que a veces no responden a las necesidades. Este ha sido el ejemplo del plan Prisma, que nos ha dejado polideportivos a medio hacer, equipamientos cerrados y un aumento de la deuda. Una deuda que hay que mirar. Tenemos varios municipios que tienen más de un 400% de deuda mirando entre lo que ingresan y lo que gastan. Navalcarnero, por ejemplo, tiene un 1.100 de endeudamiento y tiene un plan de pagos a 100 años, a 5 generaciones. Nadie puede tener eso. Y la Asamblea no debe dar espalda a esta situación. Frente a esto necesitamos poner en marcha un nuevo programa de desarrollo de infraestructuras, un nuevo prisma, aunque no me gusta llamar nada nuevo porque cada vez que hay nuevo arpegio, nuevo prisma, las cosas no salen bien. En cualquier caso, es un nuevo proyecto de infraestructuras que, entre otras cosas, podría trabajar en la eficiencia energética de los edificios públicos y en cambiar el modelo de los residuos. Si hace 25 años se invirtió en depuradoras y ha funcionado bien, ¿por qué no ahora trabajar en los residuos en una comunidad donde los basureros y los vertederos están a punto de colmatarse? Y es necesario estructurar también la región mediante el transporte. La tercera región del mundo que más kilómetros de autopista tiene por kilómetro cuadrado tiene zonas casi incomunicadas y atascos en las entradas de las grandes ciudades. Hay que pensar la movilidad de otra manera, no exclusivamente de forma radial y dejar de hacer autopistas. Pensemos en trenes de cercanías, en busvao, pensemos en aparcamientos disuasorios por toda la región. Y esto hay que hacerlo escuchando a los municipios. Los ayuntamientos nacidos del cambio se han agrupado para trabajar en una red municipalista. Se trata solamente de compartir problemas, necesidades y soluciones. Saben lo que quieren, solo se trata de escuchar. Voy finalizando y bebo agua para decir lo que tengo que decir. Les decía al principio que vivimos en tiempos acelerados y que necesitamos estar a la altura. También que han cambiado mucho las cosas desde las elecciones de 2015. Si hablo o señalo a quien lo hace mal, no está mi pretensión hacer una mera representación del papel de portavoz de un grupo de la oposición en el Parlamento. Sinceramente, lo hago convencido de que es mi obligación y con ánimo de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a los madrileños y las madrileñas. El cambio del que les he hablado ha venido para quedarse, pero en este momento no es suficiente. El proyecto actual de la región del Partido Popular para el Madrid es el mismo que hemos visto en los últimos 20 años. No hay una nueva propuesta económica y la desigualdad sigue en aumento. Hay demasiadas personas que lo están pasando mal, que ven cómo ha caído en exclusión social o están a punto de hacerlos, que ven que no pueden tener un empleo o si lo tienen es precario,
que ven que tienen que cerrar sus empresas, que ven que sus hijos no pueden seguir la universidad porque no tienen una beca, que ven cómo se precariza la atención sanitaria y educativa, que no ven futuro. Ha pasado un año. Si en algún momento se pudo tener la duda sobre la situación se debía a la mala gestión anterior, los sumarios judiciales y las comisiones parlamentarias nos han recordado que esta es una forma de gobernar que ha traído la corrupción. El resultado es que hoy se ha perdido la confianza. Me refiero a la confianza básica, la que genera la cohesión social. Como diría mi madre, la confianza de cuando te dan el vuelto en la panadería no tienes que mirarlo para comprobar que no te han engañado. La confianza de que cuando se va a construir un colegio no hay que dudar si hay un sobrecoste o si se va a pagar a alguien para que le den un concierto. La confianza de que cuando hay una carretera y se va a construir hay realmente un informe técnico que la justifica, o que cuando estás pagando el agua no te están cobrando de más para financiar una campaña electoral. Porque no se cambia esta realidad llamando a la responsabilidad o apelando a la ética. Convendrán conmigo que esto puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos un gobierno y unas instituciones que generen credibilidad y no dudas. Necesitamos un proyecto económico, social y político diferente para Madrid, dialogado, discutido, debatido, incluyente, que sea reflejo de la pluralidad social y política. Un proyecto con todos los actores que permita construir futuro. Este proyecto no se conjuga además con sustantivos abstractos, sino con claridad de ideas, con decisión, con personas y con números. Los madrileños no pueden esperar más. Están cansados de leer en la prensa quién será el señalado tras la apertura del próximo fascículo de la operación púnica, o de las acusaciones de este o aquel empresario. Y cansados de ver que la presidenta Cifuentes deshace la margarita de si se va o no a la política nacional. Mientras esto pasa, las cosas siguen igual. Algunos dicen que se han perdido más de 100 días para la conformación de un gobierno en nuestro país. A veces me pregunto si no hemos perdido algunos meses para hacer lo que madrileños y madrileñas nos pidieron en las urnas: cambiar. Nosotros, desde Podemos, seguiremos en la Asamblea apostando e impulsando por un proyecto para esta región que mejore la vida de las personas. Muchas gracias.